Buenos días. Bienvenidos, doctor Wolper. Gracias por su asistencia. Gracias por su asistencia a todos aquí en el observatorio, en Santa Fe, y en línea, quienes acompañen, sean todos bienvenidos. El tópico que vamos a tratar es interesante por muchísimas cosas, empezando porque hay una amplia experiencia, tanto en el país como en el hospital, en este tipo de neoplasias. Agradecemos especialmente la presencia del doctor Hugo Domínguez Malagón, profesor emérito, maestro de generaciones, desde el Instituto Nacional de Cancerología y experto mundial en ultraestructura de sarcomas. Nos compartió unas imágenes. Yo creo que para muchos de ustedes va a ser la primera vez que ven unas imágenes de microscopía electrónica. Se van a ver qué hermosura de trabajo es este. No ocupo más tiempo porque tenemos una sesión muy cargada y doy la bienvenida a la doctora Dulce Alejandra González y al doctor Hernández Peña por su generosidad de presentarnos el caso. Adelante, por favor. Gracias, buenos días a todos. Para ilustrar esta patología tan interesante y de la cual el doctor estaba platicando, vamos a presentar un caso clínico. Se trata de un masculino de 67 años que no tiene antecedentes de personales patológicos relevantes al padecimiento actual. Él refiere una evolución de 3 meses con distensión abdominal y aumento de volumen a nivel de mesogastrio. Sin embargo, para abril de 2026, él debuta con un dolor abdominal generalizado de características transfictivas 9 de 10, lo cual lo lleva a acudir a urgencias en una institución externa para abordaje. Como parte del abordaje que se llevó a cabo en esta institución, se le realizó una tomografía abdominopélvica en una fase simple, en donde se describió una lesión sólida, ovoidea, de bordes definidos, ocupando espacio del aumento mayor y que condicionaba desplazamiento importante de todas las estructuras adyacentes. En esa tomografía se le dio unas dimensiones aproximadas de 25 centímetros por 20 por 12.7 centímetros respectivamente, y se calculó un volumen aproximado de 3.386 mililitros. Estos hallazgos eran sugestivos de GIST, por lo tanto, en dicho hospital se le sometió al paciente a una laparotomía exploradora. Sin embargo, lo descrito que pudimos recabar de la operatoria es que al abrir encontraron una pieza bastante grande que imposibilitaba su resección. Por lo tanto, se consideró un tumor irresecable en dicha institución y se cerró nuevamente al paciente. Dentro de la misma hospitalización, al paciente se le realizó una biopsia guiada por ultrasonido, una biopsia TrueCut. Esto fue fuera del Centro Médico ABC. En el ultrasonido inicial se describió una lesión nuevamente retroperitoneal izquierda, que era de características ovoideas, tenía trayectos vasculares a la administración de Doppler con color y correspondía un poco con las dimensiones evidenciadas por la tomografía, aproximadamente 25 centímetros por 20 por 12.7. De acuerdo a lo reportado por la biopsia y el análisis inmunohistoquímico en esa institución, se determinó una neoplasia mesenquimatosa fusocelular con un inmunofenotipo CD117 positivo y DOG1 positivo, que era consistente con un GIST, de acuerdo al reporte histopatológico que hicieron en esa institución. Sin embargo, por las características, al paciente se le determinó para un manejo simplemente paliativo. Se mantuvo hospitalizado y posteriormente el paciente egresó como alta voluntaria para requerir una segunda opinión por parte de nuestra institución y del médico cirujano oncólogo de nuestro instituto. Acudió en mayo de 2026, en donde con esta misma tomografía que tenía del instituto previo se le abordó para el diagnóstico de esta patología, ingresó con diagnóstico de sarcoma abdominal y se programó para una laparotomía exploradora. Por el interrogatorio por aparatos y sistemas, el paciente denotó fiebre nocturna, diaforesis y una importante plenitud postprandial. Es importante mencionar que esta fiebre y esta diaforesis venían secundarios al primer evento quirúrgico realizado fuera de nuestra institución. La exploración física denotó un abdomen distendido que era francamente doloroso a la palpación generalizada, sobre todo en mesogastro, y el aumento de volumen era pues de características pétreas, no bien limitado a la palpación, y sus laboratorios de ingreso no contraindicaban el procedimiento quirúrgico. Se programó entonces como una laparotomía para una gastrectomía parcial. Sin embargo, dentro de los hallazgos, al abrir la cavidad abdominal se denotó un tumor de importantes dimensiones
que era aproximadamente de 2.2 kilogramos, de 50 por 30 por 30 centímetros, que estaba necrosado y tenía una infiltración tumoral importante hacia el colon, páncreas y vaso, así como una vesícula biliar necrosada. Debido a estos hallazgos, al paciente se le realizó una gastrectomía parcial con una resección del colon transverso, con una restitución del tránsito con una colon-anastomosis. Se le realizó una pancreatectomía distal, que era hacia donde el tumor infiltraba, y una esplenectomía y posteriormente una colestectomía, completando esta parte para resecar la vesícula necrosada que se observaba. La cirugía cursó sin eventualidades, tuvo un sangrado aproximado de 300 mililitros. En su postoperatorio inmediato el paciente estuvo con signos vitales dentro de parámetros normales, tenía un dolor abdominal pues bastante tolerable, la herida quirúrgica se veía sin datos de alarma y es importante mencionar que se le dejó un drenaje tipo Blake al lecho quirúrgico que estaba gastando de características enemáticas mínimo. Se inició cobertura con ertapenem. De su postoperatorio 1 a los 4 días de postquirúrgico, el paciente cursó con adecuada evolución postquirúrgica, toleró la vía oral, se le dio una dieta progresiva, inicialmente dieta líquida, se progresó bien tolerada, estaba sintomático, canalizó gases, evacuó y presentaba restos hemáticos, pues únicamente lo esperado por la coloanastomosis. La herida quirúrgica se denotaba de buenas características, tenía una peristalsis adecuada, se retiró la sonda nasogástrica que se dejó de protección, tenía una tromboprofilaxis con enoxaparina. El paciente fue egresado en su postquirúrgico número 5 con un plan de retiro del drenaje tipo Blake con su consulta de seguimiento. Hola, buenos días. Yo soy el doctor Moisés Cherem de parte del área de imagen y soy residente de segundo año. Vamos a revisar el archivo imagenológico del paciente, tanto la prequirúrgica, tanto la posquirúrgica y los hallazgos diferenciales que podemos tener por imagen. Entonces, en esta fecha, el paciente se realiza esta tomografía en cortes axiales de abdomen superior con contraste endovenoso y en esta fase es la fase venosa y en el primer corte podemos observar una tumoración bastante voluminosa dependiente de la curvatura menor del estómago, con la cual pierde la interfaz y es un dato que traduce un crecimiento exofítico, que es el patrón de crecimiento más frecuente del GIST, en el cual el tumor crece hacia afuera de la serosa y por ese motivo los GIST rara vez dan síntomas obstructivos en los pacientes. Entonces, como podemos observar, esta masa desplaza al estómago y en el segundo corte podemos ver cómo invade también la fosa esplénica y de acá atrás es el páncreas. Entonces, también lo está desplazando hacia posterior. Y según la literatura, pues los hallazgos que sugieren un comportamiento de alto riesgo en un GIST van a ser realmente 4. Y el primero va a ser un crecimiento exofítico, un diámetro mayor a 5 centímetros, una necrosis central y una invasión a estructuras adyacentes. Y en este caso, pues contamos con esos 4 criterios. Incluso podemos identificar cómo el tumor moldea incluso pues toda la caja. Entonces, para terminar de dimensionar la lesión, mostramos reconstrucciones coronales. Estas dos son las coronales y esta es sagital de la misma tomografía y aquí se aprecia mejor el gran tamaño de la masa, su relación cráneo-caudal y cómo desplaza el estómago, que es hacia superior, y cómo invade pues toda la fosa esplénica. En cuanto al patrón de reforzamiento, la lesión muestra un reforzamiento heterogéneo. Podemos ver áreas de menor densidad, áreas de mayor densidad a lo largo del tumor, y pues eso nos indica una zona de necrosis central.
Y 2 meses después se realiza esta cirugía que nos comenta nuestra compañera, en donde el paciente fue llevado a esta resección en bloque, y esta nuevamente es una tomografía contrastada en fase venosa que ya se realizó en nuestro centro. Y en el corte axial, ahora en el postoperatorio, a nivel torácico, podemos identificar derrame pleural de forma bilateral de predominio izquierdo, que pues esto es normal y esperado después de una cirugía abdominal de este calibre, y que pues no va a ser patológico o un hallazgo patológico por sí mismo. En el corte abdominal vemos el estómago remanente. En la fosa esplénica ya no vemos vaso, nada más vemos un poco de líquido libre. Y en este corte axial contrastado podemos, aquí también podemos identificar esta colección anterior al lóbulo hepático izquierdo, que también tiene este lóculo aéreo. Y en este corte axial contrastado en fase venosa, centrado a nivel del remanente pancreático, se identifica líquido y estriación de la grasa peripancreática, que puede traducir que el paciente estuvo cursando con una pancreatitis reactiva al procedimiento, que pues también puede ser algo esperado después de una resección o de una manipulación quirúrgica y la pancreatectomía distal que le hicieron al paciente. Y también en la fosa vesicular vemos líquido, ya no vemos la vesícula, que pues es consistente con lo que hemos o con lo que hemos presentado nuestros compañeros de cirugía, y como confirmamos con la imagen, pues el procedimiento incluye la gastrectomía parcial, la esplenectomía, la pancreatectomía distal, la colectomía transverso y la colecistectomía. También identificamos estas colecciones hipodensas. Esta es la anterior al lóbulo hepático izquierdo y está en área de mesogastrio, que vamos a ver como colecciones postquirúrgicas. Y en la reconstrucción sagital, esta es pues esas mismas colecciones. Vemos como pues están drenando hacia la pelvis, y este es también líquido libre. Bueno, también esta es el líquido libre, cómo se disemina hacia el hueco pélvico a través de las correderas parietocólicas, que es la vía de diseminación más habitual. Entonces, pues antes de avanzar, vale la pena repasar 3 diagnósticos diferenciales que tenemos por imagen, aunque puedan ser diferentes por patología, pues cuando los vemos por imagen nos pueden confundir, porque los 3 comparten algunas características con el GIST, y por lo mismo pues hay que tener un poco claro en nuestro campo qué es lo que diferencia a cada uno. Y comenzamos por el leiomioma gastrointestinal, pues es el tumor benigno más frecuente del esófago y ocurre típicamente en el tercio distal. ¿Y por qué no es el diagnóstico, o por qué no nos orienta a que sea el diagnóstico con nuestro paciente? Más que nada por la localización, ya que la mayoría se va a localizar en el tercio distal del esófago, y pues no es la localización que tenemos en nuestro paciente. Y en la fluoroscopía, en este esofagograma, podemos identificar esta masa intraluminal de bordes lisos que produce un efecto de llenado con la mucosa íntegra. Y en la tomografía de tórax, le dieron también un contraste oral, y este puntito hiperdenso, ese es el contraste, esa es la luz filiforme del esófago, y este es el tumor. Entonces, realmente tampoco es tan grande y no va a presentar zonas de necrosis central como pudiera presentar un GIST. Aquí vemos más imágenes del leiomioma gastrointestinal. Aquí vemos una correlación con MIP coronal y un PET-CT en donde se administró FDG. Y con las flechas se señala la lesión. En estas generalmente se espera una avidez baja, sin embargo a veces podemos encontrar cierta captación, como en este caso, y pues realmente
estas tres imágenes son de pacientes diferentes y pues se ven bastante similares. Entonces, esto es cómo se ve un leiomioma gastrointestinal. Después, el linfoma gástrico. El estómago es el sitio más frecuente del linfoma extranodal y en esta tomografía contrastada en corte axial podemos identificar este engrosamiento difuso circunferencial de la pared del estómago y también en esta instancia le dieron contraste oral. En estos cortes axial y coronal, ambos contrastados en fase venosa, se refuerza el patrón de linitis plástica, en donde vemos un engrosamiento circunferencial del estómago y ese es un dato clave para diferenciar del linfoma gástrico, aparte de que el linfoma generalmente da bastantes adenopatías y muy voluminosas y característicamente el GIST no da adenopatías. Y por último tenemos el schwannoma gástrico, que es un tumor benigno y francamente raro, originado de la misma capa de donde se origina el GIST, y por eso a veces se pueden confundir. En la imagen A de ultrasonido endoscópico se observa una lesión submucosa homogénea que tiene realce periférico, hipoecoica, de bordes bien definidos, que está señalado con esta flecha. ¿Y por qué no es el diagnóstico o cómo podemos hacer el diferencial? Porque el GIST puede ser una masa realmente grande, heterogénea, necrótica, invasora, con degeneración quística, como ya lo vimos. Y ese es un comportamiento realmente opuesto al que tiene el schwannoma, que como se traduce en la imagen B, en esta tomografía en corte axial, es una masa homogénea, pequeña, circunscrita, sin necrosis, que aquí está señalada con la flecha, y pues aunque puede tener algunas características similares, pues realmente tienen un comportamiento del otro lado del espectro. Entonces, con eso termina mi participación. Muchas gracias. Buenos días, yo les voy a presentar el estudio patológico que realizamos. Nosotros la información que recibimos fue esta, básicamente un masculino de 67 años con un probable tumor del estroma gastrointestinal, que mejor dicho, pues con un diagnóstico previo de un tumor del estroma gastrointestinal. Y bueno, lo que tenemos como pieza es una gastrectomía parcial con una colectomía de colon transverso y adheridos a una tumoración. Además, se recibió la vesícula biliar junto con un fragmento de resección de colon y también teníamos la presencia del vaso y del páncreas. Entonces, viendo la imagen macroscópica, tenemos esta lesión que llegó a pesar 1534 gramos, tuvo un eje mayor de 17 centímetros, y pues por el exterior solo vemos básicamente esta superficie lisa con algunas porciones de tejido adiposo, y más que nada representa pues que estaba adherido a todas estas porciones serosas. Aquí tenemos un fragmento de la gastrectomía, y lo interesante es que cuando realizamos el corte, pues mostramos esta lesión bastante heterogénea, como pueden ver, porciones blancas, porciones más oscuras. Obviamente para la imagen nosotros realizamos el corte y limpiamos un poco el espécimen para poder ver bien la fotografía, pero pues había alto contenido de material sanguinolento con presencia de coágulos. Y bueno, cabe destacar que toda esta imagen es muy característica de una amplia necrosis, y pues esto pues a veces nos llega a preocupar porque pues como le hacemos estudios de inmunistoquímica, a veces tendemos a pensar que a lo mejor no nos pueda mostrar una inmunistoquímica adecuada. Sin embargo, pues no fue el caso porque dentro de todas esta superficie teníamos partes preservadas de lo que era la lesión. Algo importante de destacar de los GIST es el gran número de presentaciones macroscópicas que van a tener. Por ejemplo, en esta, pues podemos ver una lesión que es exofítica, que está protruyendo, no está tan bien delimitada, vemos que infiltra algunas partes hacia este polo inferior,
y en algunas ocasiones inclusive podemos tener masas nodulares bien definidas, pseudoencapsuladas, y bueno, cabe destacar que la presencia de necrosis también es evidente en este caso, mucho material hemático. De igual manera, tenemos porciones, esta heterología de las lesiones, con esta presencia de este contenido blanco o este contenido de aspecto fibroso, que igual denota la presencia de necrosis. Y en algunas porciones no está tan bien delimitada como es este caso. Podemos ver que realmente la lesión se encuentra en esta porción inferior, mal delimitada e inclusive excavada. Aquí tenemos la presencia de la lesión excavada y acompañando en el estroma, en toda esta porción de las paredes gastrointestinales, la presencia de este tumor. En microscopía, pues bueno, en las porciones que estaba preservada, donde no tenía extensas zonas de necrosis, pues veíamos este tipo de lesión. Es francamente hipercelular, con una pérdida de la porción estromal con la celular. Vemos que pues la mayoría de estas células son de tipo fusiforme, y bueno, cuando nos acercamos, desde aquí ya alcanzamos a ver este patrón como tipo en hilera, que llamamos empalizada, que algo que nos llama la atención, ya acercándonos, es este aspecto que tienen las células, o que más bien tiene el patrón de crecimiento. Hay una lesión que, como bien menciona el doctor Moisés, que el principal diferencial en este caso es el schwannoma, que puede tener algunas particularidades que se asemejan a este tipo de lesiones del estroma gastrointestinal, con este tipo de estructuras que se llaman cuerpos de Verocay en caso del schwannoma. Entonces, por eso nosotros al realizar inmunohistoquímica teníamos varios marcadores para diferenciar el tipo de tumor estromal del que estábamos viendo. Estas son las zonas de amplia necrosis. Como pueden ver, pues este era material que básicamente ya no era viable, tan lo menos para los estudios de inmunohistoquímica. Sin embargo, en porciones todavía preservaba este aspecto celular que les demostré en las diapositivas pasadas. En cuanto a los anticuerpos, pues bueno, afortunadamente teníamos zonas de material viable para el estudio de inmunohistoquímica. Y como pueden ver, tenemos estos dos marcadores que son pues básicamente exclusivos o de alta especificidad para este tipo de tumores, específicamente el LOG1. Y pues como podemos ver, esta tinción en el citoplasma estaba dada como positiva. Entonces, con todas las cuestiones de imagen, macroscópicas, datos clínicos y pues confirmadísimo con esta inmunohistoquímica, teníamos un resultado positivo para un tumor del estroma gastrointestinal. Y como les mencionaba, teníamos estos dos marcadores de diferenciación neuronal, y en este caso pues se pidió ante la posibilidad de un schwannoma o de alguna lesión que tuviera otro origen neuronal, por la presencia de estas células fusiformes. Y pues bueno, en este caso estaban negativos. Esta enzima, que se va a recalcar más en la revisión que nos va a dar la compañera Fernanda, está conservada, pero sirve para el estudio, digamos, molecular o de origen para este tipo de lesiones. Y por último, nosotros como diagnóstico tenemos un tumor del estroma gastrointestinal, francamente dicho, tenía la presencia de células fusiformes, estaba hipercelular, no encontrábamos un componente epitelial que formara parte de la lesión, era una atipia moderada, las células si acaso tenían alguna cromatina dispersa, pero realmente no tenían una atipia muy elevada, amplias zonas de necrosis en casi 80% del tumor, y hasta 4 mitoses en 5 milímetros cuadrados. Importante esto, de igual manera lo vamos a ver en la revisión, porque esto es de los factores que tomamos en cuenta para determinar el grado de la lesión. La inmunohistoquímica, pues positiva para el CD117 y el LOG1, pues es específica para este tipo de diagnóstico, por eso, pues francamente es un tumor del estroma gastrointestinal. Y en cuanto a las estructuras aledañas que venían en este caso en la resección, páncreas, vaso, colon y vesícula biliar no mostraban presencia de invasión por parte de la lesión. El páncreas tenía datos de pancreatitis y en algunas porciones tenía este aspecto fusiforme. Sin embargo, era muy hipocelular y tenía amplias zonas de necrosis, entonces eran negativas para la lesión.
Y una cuestión importante o de la que tal vez no haya mucha información o no se hable mucho es diagnosticar estos tipos de lesiones en otros tipos de estudios, específicamente en biopsias. Aquí tomamos en cuenta los cortes congelados, la citología y poder detectar estas enfermedades en endoscopía. En cuanto al uso en el corte congelado, encontré estas dos referencias, que básicamente lo que mencionaban es que no es que necesitemos el uso del corte congelado para un diagnóstico previo, un diagnóstico de transoperatorio en el caso del tumor del estroma gastrointestinal, sino que en estos casos sospechaban de otra lesión, no tenían bien entendido qué tipo de lesión era, y al realizar el corte congelado demuestran una lesión fusocelular, que aquí les muestro esta imagen. Cabe destacar que, bueno, el uso de corte congelado es bastante diferente a los cortes histológicos, pero demuestra como tal lo que veíamos en la lesión que les mostré en las imágenes, la presencia de estas células fusiformes con este estroma que está siendo producido por estas mismas células, y en algunos casos con este patrón como en línea o en empalizada. En cuanto a la biopsia, pues bueno, podríamos pensar que en el uso de endoscopía, tal vez no podríamos llegar de forma adecuada con la profundidad para poder tomar una biopsia del estroma, ya que estos tumores no van a ser dependientes de la mucosa. Sin embargo, como pueden ver aquí, en este caso se realiza una biopsia, tenemos múltiples fragmentos, y en esto se demostraba la presencia de esta lesión. Ahora, como pueden ver aquí, no se ve tan fusiforme. Esto es porque es un tipo específico de los tumores GIST, que en este caso es de aspecto epitelioide. Todos estos tipos o diferencias de tumor GIST los vamos a ver en la revisión. Y pues confirmado con el tipo de inmunohistoquímica de CD117 y DOG1, pues podemos especificar que este es un tumor del estroma gastrointestinal. Y como pueden ver aquí, las citoqueratinas, pensando de algún tumor que fuera de tipo epitelial, sobre todo con este aspecto epitelioide, fueron francamente negativas. Y hace unos días recibimos un caso de una lesión que estaban sospechando en imagen, y al momento de que se hace una punción y se hace un barrido citológico, pues tenemos la presencia de múltiples células fusiformes, algunas con alguna tipia moderada marcada. Vemos células más grandes que otras, con una cromatina dispersa, y pues si tenemos la historia, obviamente no podemos confirmar al 100% el estudio, el diagnóstico, sin embargo podemos orientarnos con una lesión que proviene del estroma, que se encuentra en estómago, y al momento de realizar esta citología vemos este tipo de células sin un componente epitelial, podemos orientarnos más hacia el estudio de un tumor del estroma gastrointestinal. Ahora, para la revisión, le cedo la palabra a la doctora Fernanda, y muchas gracias. Hola, buenos días. Para continuar con la revisión, pues vamos a hablar un poquito más a fondo sobre los GISTs. Pues este es el tumor mesenquimal más frecuente del tracto gastrointestinal, que tiene un comportamiento variable y se caracteriza por la diferenciación hacia las células intersticiales de Cajal. Su frecuencia en cada una de las porciones del tracto gastrointestinal es variable, y podemos denotar desde este punto que entre más distal se encuentra el tumor del estroma gastrointestinal, un peor comportamiento clínico va a tener. Y pues hablando de su origen, las células intersticiales de Cajal, pues estas son células mesenquimatosas especializadas que se encuentran entre las terminaciones nerviosas del plexo mientérico y las fibras musculares de la capa muscular del tracto digestivo, que permite que todas estas células musculares lisas se contraigan de manera sincrónica para poder así movilizar el bolo alimentario desde un punto hacia el otro. Entonces, lo que podemos observar en la histología son, aquí observamos la capa mucosa, la mucosa, aquí estroma, y bueno, aquí observamos
este plexo, en donde observamos células ganglionares y que podemos denotar con ayuda de inmunohistoquímica, específicamente el CD117 o el KIT, que es una proteína transmembrana, la presencia de células intersticiales de Cajal abrazando las células ganglionares del plexo. Y ultraestructuralmente, lo que observamos, es decir, en microscopía electrónica, son estas células fusiformes que tienen prolongaciones citoplasmáticas extensas que están en proximidad con las células musculares lisas. ¿Y cómo se descubre entonces que el GIST proviene de las células intersticiales de Cajal? Pues bueno, estamos histológicamente ante un tumor de células fusiformes que tenía características tanto histológicas, inmunohistoquímicas y moleculares diferentes al resto de los otros tumores mesenquimales del tracto gastrointestinal, que son positivos a CD117, tales como las células intersticiales de Cajal. Y al buscar más evidencia de las similitudes entre las células intersticiales de Cajal y los GISTs, encontrábamos en la apariencia ultraestructural células fusiformes con prolongaciones citoplasmáticas largas, delicadas, que se entrelazaban entre sí. Así como en estas prolongaciones citoplasmáticas encontrábamos uniones similares a desmosomas, como estas que les estoy mostrando aquí, y uniones comunicantes, así como una estructura bulbosa similar a la sinapsis con numerosos gránulos densos dentro de estas prolongaciones citoplasmáticas y las estructuras bulbosas que nos recordaban mucho la sinapsis, así como gránulos neurosecretores densos en estas terminaciones, todas características de las células intersticiales de Cajal. Bueno, ya se comprobó entonces con ayuda de tanto la inmunohistoquímica como de la apariencia ultraestructural el origen de este tumor. Hablando un poquito de la histología, pues este tiene un patrón de crecimiento variable, tanto empujante, en donde, como vemos en esta fotomicrografía a bajo aumento, vemos cómo se respetan las estructuras del tracto gastrointestinal, o un patrón de crecimiento infiltrante, como el que vemos aquí, en donde no podemos apreciar el resto de las estructuras del tracto gastrointestinal, puesto que lo están invadiendo. Así como su patrón de crecimiento es variable, también es variable su tipo histológico. Podemos tener la variante fusiforme, en donde son células alargadas con forma de huso, como este que les presento aquí, que característicamente tienen unas vacuolas claras paranucleares que pueden ser una pista diagnóstica para nosotros. También, como bien nos mencionó el doctor Daniel, puede presentar un patrón en donde observemos áreas hipocelulares con pocas células e hipercelulares, en donde estas zonas hipercelulares los núcleos se van apilando, dando una visión de empalizada, que es una característica muy específica, conocida en el schwannoma, ya que se presentan estos cuerpos de Verocay, por lo que entra dentro de nuestros criterios diagnósticos diferenciales. También pueden presentar tanto citoplasma como un estroma muy eosinófilo, es decir, muy rosa, que nos puede dar la apariencia de un leiomioma, otro de nuestros diagnósticos diferenciales. Los vasos podrían tener también un patrón en asta de ciervo, como vemos aquí con estas prolongaciones que nos recuerdan a un asta de ciervo, o con un patrón de hemangiopericitoma, que es muy característico del tumor fibroso solitario, otro de nuestros diagnósticos diferenciales. El otro tipo histológico es el epitelioide, en donde estas células tienen más citoplasma, son redondas en comparación con las otras, y nos recuerdan a algún tumor de origen epitelial poco diferenciado, que también pueden tener un citoplasma muy claro. O puede tener una porción mixta, en donde en el mismo campo, bajo el microscopio, observemos estas células largas, fusiformes, y estas otras células más redondas o epitelioides. O claramente una zona con un patrón, un tipo histológico epitelioide y uno fusiforme.
De manera importante, aparte de poder identificar el tipo histológico, es dar un grado histológico a esta neoplasia, que se determina a base del conteo mitósico, el conteo de las mitosis, en el que 5 o menos es un grado 1 y más de 5 es un grado 2 en 5 milímetros cuadrados. En cuanto al riesgo de progresión de la enfermedad de los GISTs, vamos a utilizar tanto la localización del tumor, el tamaño del tumor y el rango mitótico que esté presente. Noten cómo en nuestro caso se trata de un tumor GIST en estómago que mide más de 10 centímetros, que tuvo un rango mitótico igual o menor a 5, por lo que nosotros nos encontramos en un riesgo moderado. Pero ¿qué pasa si encontráramos este mismo tumor en recto, por ejemplo? Tendríamos un tumor con un riesgo de progresión de enfermedad alto. Entonces, la localización es esencial para este riesgo, para calcular este riesgo. Y en cuanto a la inmunohistoquímica, pues tenemos 2 mutaciones de 2 proteínas transmembrana que son de mucha ayuda, incluyendo el KIT o el CD117, que puede tener un patrón citoplasmático y de membrana intenso, también de membrana o un patrón paranuclear, como estamos viendo aquí. El segundo es el DOG1, que este es muy específico para los GIST, ya que se trata de una proteína asociada a canales de calcio que se encuentra en las células intersticiales de Cajal, el origen de este tumor. También CD34, que tanto en el GIST como en las células intersticiales de Cajal es positivo, y el receptor alfa del factor de crecimiento asociado a plaquetas, que es otra proteína transmembrana que también se puede encontrar unas mutaciones en el GIST. Y pues es importante la determinación de la expresión en el tumor de la enzima succinato deshidrogenasa, que es esencial para que nosotros desde aquí empecemos a determinar si los estudios moleculares dirigidos hacia esta enzima son necesarios para el paciente o no. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues incluimos todos los tumores del estroma que se caracterizan por tener células fusiformes, el GIST, el leiomioma, el schwannoma, el tumor fibroso solitario, el tumor miofibroblástico inflamatorio y la fibromatosis desmoide, que como pueden ver, característicamente tienen células fusiformes. Y sí hay pistas, como hemos visto a lo largo de la presentación, para cada uno de ellos, pero hemos visto también que el GIST puede compartir todas estas morfologías clave para el diagnóstico, por lo que para nosotros es de vital importancia el uso de inmunohistoquímica, como podemos ver tanto en nuestro caso como en la biopsia que se tomó por fuera. Nuestro tumor fue positivo para DOG1 y CD117, algo que el resto de los tumores no lo son. También vamos a abundar un poquito sobre los diagnósticos diferenciales y cómo se ven ultraestructuralmente. No pretendemos ser expertos en microscopía electrónica, puesto que esto es parte de una alta especialidad, por lo que le queremos agradecer al doctor Hugo Domínguez Malagón por su apoyo con nuestra presentación. Él es un profesor titular de curso de microscopía electrónica, médico adscrito al Servicio de Patología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Y pues nosotros no vamos a describir la microscopía electrónica a gran detalle, vamos a mostrar ciertas fotografías panorámicas de estas, pero sí vamos a hacer énfasis en cuáles son las estructuras que nos indican cuál es el principal tumor. Y empezando con el GIST, pues ya vimos que son células fusiformes. Aquí vemos la célula con un núcleo alargado, este es el núcleo que vemos aquí, con prolongaciones citoplasmáticas importantes. La pista diagnóstica en la que nosotros nos debemos enfocar es en la búsqueda de un retículo endoplásico liso abundante, como el que estamos observando aquí. Para el tumor del nervio autónomo gastrointestinal, o el GANT, que es una entidad que se estudiaba en el pasado con ferocidad y pasión, pues lo que vamos a observar es también células fusiformes con un núcleo alargado, pero que característicamente tiene estructuras similares a sinapsis, como las que estamos observando aquí, con gránulos neurosecretores densos, así como estructuras tubulares abundantes.
En el leiomiosarcoma, lo que vamos a fijarnos, aparte de que son células fusiformes con núcleos alargados, vamos a observar que vamos a encontrar filamentos finos, como estos que les estoy mostrando aquí, con cuerpos densos asociados, que corresponden a los filamentos de actina. Pues el leiomiosarcoma, recordemos, es un tumor derivado de los músculos lisos, por lo que es esperado encontrar dentro de su diferenciación estos filamentos de actina. Siguiendo con el schwannoma, no vamos a encontrar ninguna de las estructuras de manera predominante de las que ya les he hablado, aunque sí las pueden presentar, pero en lo que nos vamos a basar principalmente es en encontrar una lámina basal continua que estén rodeando las diferentes células del tumor. Y en cuanto al tumor fibroso solitario, aquí lo que más nos importa, que pues aquí vemos una imagen impresionante, es una célula alargada con prolongaciones citoplasmáticas alargadas con continuidad con las de las células adyacentes, como vemos aquí, pero lo que vamos a buscar es un retículo endoplásmico rugoso abundante, como este que estamos viendo aquí. Siguiendo con la multiplicidad tumoral, pues este es un tumor que se ha asociado a varios síndromes y vamos a hablar de manera breve de cada uno de estos. La neurofibromatosis tipo 1, pues es un trastorno autosómico dominante que se asocia a la mutación del gen de NF1, que es la neurofibromina, y básicamente activa la vía RAS-MAPK y se asocia a varios tumores, todos estos que les menciono aquí, incluyendo el tumor del estroma gastrointestinal. El siguiente es la triada de Carney. Se trata de una alteración epigenética de los genes de succinato deshidrogenasa, la enzima de la que hemos estado hablando, y se asocia a 3 tumores principales, el GIST, el condroma pulmonar y el paraganglioma. Es importante aquí mencionar que no se trata de una mutación hereditaria, sino de alteraciones epigenéticas que se presentan en estos pacientes. En cambio, en el síndrome de Carney-Stratakis, aquí sí observamos mutaciones germinales en esta enzima, ya sea en cualquiera de sus variantes, en donde vamos a observar asociación al GIST y al paraganglioma. Y pues recordar que esta enzima es una enzima que se encuentra en las mitocondrias, que convierte el fumarato al succinato. También puede presentarse como un síndrome hereditario autosómico dominante causado por mutaciones en el KIT, que si recuerdan, les menciono que es una proteína transmembrana que tiene una función tirosincinasa, es decir, activación de la vía RAS-MAPK, es decir, inicia el ciclo celular. Y bueno, este se caracteriza por la aparición de múltiples GIST a muy temprana edad, así como la hiperplasia de células intersticiales de Cajal y a la displasia neuronal intestinal tipo B, en donde vamos a observar un aumento de las células ganglionares, tanto de las células ganglionares como se ven aquí dispuestas con ese 100, y de las células intersticiales de Cajal, como podemos ver aquí observado con el KIT. Le cedo la palabra a mi compañero, el doctor Bernacchi, que está haciendo su especialidad en biología molecular. Muchas gracias. Buenos días. El objeto de hablar de un apartado de patología molecular o de biología molecular es entender la progresión del estudio. Muy acertadamente se ha hablado que históricamente los GIST han tenido muchas variables entre la morfología, donde se sospechaba que iniciaron. En la actualidad, el diagnóstico se hace con una base histopatológica, se junta un inmunofenotipo, es decir, cuáles marcadores son a los que fue positivo, y posteriormente se hace un estudio molecular o una categorización molecular. Un punto muy importante, muy interesante de esto, es que los GIST son un espectro genético. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas mutaciones, hay varias vías que nos van a dar este tumor. Ahora sí, ¿qué clase de pronóstico va a tener? ¿Cómo va a ser su comportamiento? Incluso, ¿cómo va a ser su tratamiento? De eso es de lo que se trata prácticamente el momento actual. El espectro de la medicina, sobre todo de la oncología de precisión, pues trabaja muchísimo con esto. Algo importante nada más que queríamos mostrarles en este gráfico
es que la mayoría, o una de las ideas que nos debe de quedar muy claras, es que la mayoría de los tumores van a tener alteraciones a nivel genético en KIT. Es por lo mismo que también a nivel de proteínas, es decir, su inmunofenotipo va a ser positivo a mutaciones en este gen. No obstante, ya lo mencionaron muy acertadamente, existen otra clase de perfiles de inmuno que va a tener este tumor. Pueden estar incluso asociados a neurofibromatosis tipo 1, que no lo pensaríamos de forma muy intuitiva, o alteraciones en el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Por qué esto es importante? Según la literatura, el 80% de esta clase de tumores se encuentran localizados al momento del diagnóstico. Pero ¿qué vamos a hacer con los pacientes que tengan tumores que no están localizados o que tengan criterios de resecabilidad? Lo que vamos a hacer es la clasificación o la categorización genética. ¿Por qué? Porque si logramos hacer esto, podemos ofrecerle al paciente terapia blanco, según sea el caso. Lo más importante, o una de las cosas más importantes a destacar, es que existen perfiles tumorales que tienen una resistencia intrínseca. Por ejemplo, uno de los más famosos son los tumores que tienen deficiencia a la enzima previamente mencionada, la succinato deshidrogenasa, sobre todo la unidad beta. Algo muy importante, y lo que quiero que nos quede muy claro, es que prácticamente todo este abordaje es multidisciplinario y nos acerca a un espectro patológico. No, el GIST no es solo un tumor con una firma mutacional, es un tumor que tiene múltiples vías de desarrollo. Y le cedo la palabra a la doctora Alejandra Menta. Muchas gracias por su atención. Muy bien, para finalizar esta plática respecto a la patología del GIST, vamos a hablar un poquito del seguimiento que se le da a este tipo de tumor. Dentro de la clasificación que ya nos platicaban un poco en el aspecto molecular e histopatológico, situando un poquito el caso clínico de nuestro paciente, considerando que tuvo un tumor mayor a 10 centímetros con un índice mitótico menor a 5, pues el paciente se sitúa en un riesgo moderado, lo que le confiere un porcentaje o un riesgo de metástasis del 12%. Esto es importante considerando que al paciente se le había sometido o se le había propuesto un manejo únicamente paliativo. Entonces, creo que la importancia es muy clara aquí, la conclusión quirúrgica es muy clara acerca de haber reevaluado a este paciente y haberlo sometido a esta cirugía que fue resolutiva. Finalmente, pues la vigilancia tras la resección del GIST, de acuerdo a las guías del NCCN, en una enfermedad que es de alto riesgo se le da un seguimiento de cada 3 meses por 5 años y posteriormente se le da un seguimiento anual. En una enfermedad de riesgo bajo o intermedio se le da un seguimiento de cada 3 a 6 meses, individualizando el caso particular por 5 años y nuevamente un seguimiento anual. Esto hasta completar 10 años y posteriormente se individualiza cada caso para el seguimiento. El estudio de elección para el seguimiento de estos casos es con una tomografía abdominopélvica. Sin embargo, el uso de PET no está descartado en aquellos casos en cuyos hallazgos tomográficos pues sean ambiguos o no nos quede clara la naturaleza de lo que estamos viendo a través de la tomografía. Y pues concluyendo este caso clínico, que es sin duda un caso de suma importancia y de éxito en nuestra institución, destacando que pues el paciente a un mes de este procedimiento quirúrgico actualmente cursa asintomático, está tolerando normalmente la vía oral y se encuentra en una fase de nutrición, pues continuando esta parte en la que el paciente estaba en un estado de desnutrición pues por la baja alimentación que llevaba. Las heridas quirúrgicas se encuentran en adecuada fase de cicatrización, sin infección del sitio quirúrgico y tiene una peristalsis normoactiva. El plan en este caso es continuar con inhibidores de la tirosincinasa. En este caso el paciente está siendo sometido a una adyuvancia con imatinib y se le va a dar un seguimiento con tomografía como establecen las guías y pues como es el criterio oncológico quirúrgico en 3 meses. Agradecemos a todos su atención y quedamos abiertos a preguntas. Muy bien. Lo primero que tiene uno que aprender cuando se mete esto de dar pláticas es a respetar el tiempo que le asignan a uno, cosa que hicieron muy bien, los felicito. Si me permites, Roberto, le voy a dar la palabra al doctor Domínguez Malagón. ¿Está el doctor Domínguez Malagón en la audiencia? Hugo Domínguez Malagón. ¿Estás, Hugo, ahí?
A ver, no, es que no lo veo. En lo que se conecta, Roberto, si quieres comentar, fue una cirugía espléndida. Había infiltración al tejido adiposo de la cola del páncreas, que no se piense que se quitó de más ni nada, o sea, no había una infiltración visceral directa, pero sí al tejido, como lo mostró Romellón en la macro, ¿no? Sí. Adelante, perdón. Digo, lo interesante del caso es que cada vez encontramos más frecuentemente el diagnóstico de estos padecimientos del tumor de GIST. Y bueno, no es un tumor que en sí tenga a infiltrar directamente los tejidos, pero la reacción desmoplásica que hacen alrededor a veces es muy difícil poderlos separar. Y en este caso prácticamente el páncreas estaba todo pegado al tumor, entonces pudimos resecar la mayor cantidad de páncreas, pero sí la cola ya era infusible, y aparte el hilio esplénico estaba ahí tomado, entonces por eso tuvimos que resecar pues, el páncreas, ¿no? Y el colon transverso, pues tratamos de liberarlo, pero pues difícilmente, ¿no? Y algo que encontramos que fue incidental también fue que la vesícula prácticamente ya estaba necrosada. Y el tumor tenía unas grandes áreas de necrosis, y a la hora de manipularlo, pues sí, se rompió algo, y la salida del líquido que tenía, una salida de un líquido pues bastante fétido. Tomamos ahí cultivos, crecieron varias bacterias, y era parte por lo que el paciente tenía pues febrícula, fiebre nocturna, diaforesis importante. De hecho, yo lo vi en el consultorio, el señor venía sudando y como si estuviera corriendo. Y afortunadamente la resección que se hizo multiorgánica pues nos fue bastante bien, y al paciente también la evolución que tuvo pues, bastante adecuada. Y algo importante, se lo digo para los residentes y demás, es volver a valorar al paciente, y a lo mejor para alguien que no es resecable el tumor, para alguien más sí puede ser resecable, y eso hay que tomarlo en cuenta, y siempre tratar de ofrecerle al paciente pues, algo más de dejarlo sin hacer nada, ¿no? Y el equipo, ¿no? A mí siempre queremos presumir la potencia del hospital para resolver este tipo de problemas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Si hay cirugías que definitivamente o se hacen en este hospital o yo personalmente no las hago. Claro. Doctor Hugo Domínguez, sí está en línea, pero no sé si quiere hacer algún comentario, tiene apagado el micrófono. Doctor Hugo Domínguez. Hugo, aquí estoy. Adelante, Hugo, muchas gracias. Aquí estoy. Javier. Escuchamos, Hugo. Aquí estoy. Una cosa muy breve. El GIST es claramente diferente histológicamente al llamado GANT, o el anteriormente llamado el sarcoma de células claras gastrointestinal. Esto se hizo porque desde el punto de vista molecular comparte la translocación con sobre todo el EWSR1 con el sarcoma de células claras de los miembros, pero también la comparte con otras entidades. Entonces nosotros nos dimos a la tarea en ese artículo que mencionas, de dilucidar si son iguales o son totalmente diferentes. Son iguales molecularmente, pero muy diferentes desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista ultraestructural. Nosotros encontramos que el llamado GANT es más cercano al plexosarcoma, o sea, al GIST, que son células probablemente neuronales, o algunas células pueden ser miofibroblastos estrellados. Y tiene además lo que ya mostraban, que son granos neurosecretores y uniones tipo sináptico. Entonces, esa fue la contribución. La ultraestructura del GIST, ya también la mencionaba la doctora muy brillantemente,
son células con prolongaciones y uniones tipo sináptico. No sé si quieren hacer alguna aclaración, alguna pregunta. Te agradecemos mucho. En realidad te escuchamos y aprendemos. Aquí solamente tú entiendes de eso. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Hugo. Doctor, sigue usted. Después del doctor Domínguez Malagón tiene que hablar usted, doctor Wolper. Si tiene un comentario, maestro. Gracias, Javier. Pues un caso fantástico. Yo pienso que esta sesión la tenías programada hace más de 2 semanas. Y hablar de tumores del estroma gastrointestinal. Y luego tienen este caso que es muy reciente. Veo los estudios, pues son de hace 15 días apenas. Un caso, repito, fantástico, quirúrgicamente muy bien resuelto. Y lo que llama mucho la atención es que tuvieron que quitar la cola del páncreas, el vaso, la vesícula biliar, un fragmento de colon, pensando que estaba el tumor invadiendo estas estructuras, y parece ser que el daño que había, la necrosis, por ejemplo, de vesícula biliar, que comentaba hace un rato con Adiel Ash, pudo haber causado alguno de los síntomas de dolor abdominal. No estaban invadidos, simplemente era el tumor recargado sobre estos órganos y provocando necrosis adyacente, ¿no? Sí, adelante. Bueno, perdón. Saludar nada más a Hugo, que hace tiempo que no lo veo, y muy buen comentario, y gracias por las microfotografías. Perdona, el sábado le dije, oye, nos acompañas, y a los 10 minutos me contestó, y voy a estar con ustedes el martes. Si tienen curiosidad, pongan su nombre en internet para que sepan con quién estábamos platicando hace un rato. Quedan 4 minutos, no sé si tienen... En el chat no hay comentarios, en Santa Fe, ¿algún comentario, Yasmín? ¿Algún comentario aquí en sala? No, Adiel, al parecer no hay comentarios. Bueno, obviamente hay muchas cosas que se quedan por fuera de la bitácora. El tratamiento oncológico médico, les agradecemos mucho a los oncólogos médicos su presencia, es una cosa muy vasta y muy especializada. O sea, la dejamos para la sesión del miércoles, y esto lo dejamos como una cosa más amplia, más superficial, a lo mejor poco profunda, pero muy extensa, y sobre todo sin confundir las cosas. Les damos las gracias por su asistencia, les entregamos la sesión a la asociación por los anuncios parroquiales, y nos vemos aquí en un mes. Muchas gracias. Jazz. Gracias. Están las cartas de agradecimiento para todos los participantes en esta presentación. Les recordamos la próxima sesión, que es manifestaciones cutáneas de la diabetes mellitus, por la doctora Blanca Esther Reyes Rodríguez. Ahorita se está llevando a cabo la venta exclusiva aquí en el ABC para todos los médicos, miembros de la asociación. Aquí en Santa Fe es del día 23 hasta el día 25. Se les invita a ir a elegir sus uniformes, y se les pide que den también sus tallas. El próximo, vamos a tener la presentación el miércoles 8 de julio, El pulso de la palabra, por el doctor Bernardo Tanustats. Les recordamos el 9º torneo de tenis en modalidad dobles, que se va a llevar a cabo el 25 y 26 de julio de este año. Los invitamos a inscribirse y participar. Y recordar que ya vienen nuestras jornadas, que van a llevarse a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre en Puerto Vallarta. Inscríbanse, el precio es un precio muy atractivo. Para registro de trabajos, como mencionó la semana pasada el doctor Ash, vamos a dar un curso para médicos allá en Puerto Vallarta. Entonces se pone el QR para invitarlos a participar en este curso con los temas. Muchas especialidades están haciendo temas para manejar entre diferentes especialistas. Viene el Summit de rinitis alérgica el 9 y el 10 de octubre aquí en el campus Santa Fe. Y finalmente se les pone el QR para quien quiera registrar algún curso que se lleve a cabo dentro de la institución. Muchísimas gracias.